Asentamientos de este castillo de origen romano. Posteriormente, con la llegada de los árabes, hacen su fortificación alrededor de este castillo, con extramuros y piedra más fuerte. Hay dos puertas que se conservan de las 9 que había en esa muralla. Por ejemplo, tenemos la puerta del Chiringote, no sé si te habrás fijado, si has ido con el coche por la ronda de miradores, sí. Hay un arco que luego lo vamos a ver en maqueta mejor, grande, dentro, y luego está la puerta de Granada, que está justamente opuesta. Se llama así porque dicen que era el camino que partía hacia Granada. ¿Ves? Por ejemplo, luego con el cristianismo posteriormente, el que se queda con este castillo, Carlos V, ¿vale? Carlos V, como no puede residir, se lo dona a su secretario don Francisco de los Cobos y su mujer María de Mendoza. Por eso, si te fijas allí arriba, en todo alrededor de todo el castillo, puedes ver el escudo de esta familia, de Cobos y Mendoza. De todos modos, dentro lo vamos a poder ver mejor, porque aquí está un poco deteriorado, ¿vale? Por ejemplo, hay algunos elementos defensivos. Tenemos el foso a ambos lados de este puente. Podemos decir que tenía muy poca agua o sin agua por las ventanas que tiene, si te fijas allí. Allí tiene dos, por debajo de aquí creo que tiene una, y luego ahí en el otro lado tiene otra. Aquí la hicieron por estética, es decir, porque es una ventana ciega, no sale la luz. Simplemente era como en este lado había ventanales, querían hacer otro aquí. Otro elemento defensivo, por ejemplo, se da cuenta de los dos huecos que hay, era por donde bajaban las cadenas. Esto era un puente elevadizo. Bajaba el puente y tenían acceso, subía y ya se quedaba el foso vacío, no podían acceder, ¿vale? Otro elemento defensivo. Aquí hay muchos elementos defensivos de este castillo. Por ejemplo, vamos a ver algunos, hay 2 o 3. Vamos a ver la puerta de entrada, que sería no es la original, es de 2003-2005, por unos jóvenes que contrató el ayuntamiento para que salieran del paro, ¿vale? Y se llamaba la escuela taller. Y entonces le hicieron 2003-2005, que es esta puerta, que no es la original. Ahora vamos a ver cómo sería la original. Le han dejado el cerrojo, pero como ves tenemos la llave ya pequeña, antes teníamos la llave grande, hasta hace nada. Si te fijas, la puerta principal no está justo enfrente mirando al arco principal de entrada, sino que está mirando hacia este muro. ¿Lo ves? Es decir, eso es otro elemento defensivo. Si el enemigo conseguía entrar y echaba la puerta hacia abajo, se chocaba contra este muro, ¿vale? No conseguía entrar. Por ejemplo, en el segundo arco de más arriba hay algunas calaveras que están un poco deterioradas. Eso indicaba un fin. Es decir, si no sois de palacio y entráis, puede ser que salgáis sin vida. Ahora vamos a explicar por qué es un castillo palacio, porque mucha gente se queda pillada como diciendo, ¿cómo puede ser que un castillo sea también palacio? ¿Vale? El hueco de arriba que ves es el matacán, que lo vamos a ver en la tarde. Era por donde echaban el aceite y el agua hirviendo al enemigo. Curioso. Otro elemento defensivo, desde arriba también se puede ver ese hueco, ese agujero de la tarde. Por ejemplo, también tenemos los pequeños huecos que vemos en la esquina, le llaman saeteras. Saeteras eran por donde vigilaban las antiguas milicias, quién entraba y quién no, y también se utilizaban para lanzar flechas. Pero era muy raro, las flechas se solían lanzar desde arriba, del adarve, porque había pequeños huecos que miran hacia el foso. Si te fijas, arriba hay un hueco. Ahí era por donde bajaban unas cadenas con una puerta de madera. Es decir, que los castillos no solamente tienen una puerta de entrada, sino que suelen tener más de una. Y otra de estas sería ese hueco que vemos, con las cadenas que bajaban, esa puerta de madera. ¿Tendrá muchos siglos esta puerta? Yo creo que esta no es de origen romano, pero sí que es del siglo XVI. Este patio estaba totalmente en ruinas antes de la segunda fase de restauración. La primera fase fue muy poco, es decir, solamente la escuela taller lo que hizo fue la puerta principal en la que hemos estado y alguna torre para que no se cayera. Pero posteriormente, con la segunda fase de la restauración, es cuando tuvo más importancia porque se hicieron varias excavaciones de los arqueólogos. Y aquí en este patio, que está totalmente en ruinas, no se podía entrar apenas, hicieron estas medias columnas alrededor. ¿Por qué? Porque era donde don Francisco de los Cobos decidió hacer su palacio. Y a quien llamó al arquitecto Andrés de Mandelvira. Seguramente se ha ido de Baeza, como es triángulo renacentista, también se puede observar bastante bien. Por ejemplo, como ves, un patio era renacentista porque lo sabemos, porque es como un antiguo claustro. Tenemos un patio
En el centro tenemos varias columnas a todos los lados de ese palacio, exento de la parte esta que vemos. Vale, es decir, es bastante impresionante. Si nos fijamos arriba, en las columnas que hay en los dos extremos, quiere decir que ese palacio tenía doble planta. ¿Qué es doble planta? La gárgola que vemos arriba solamente se conserva el cuerpo de una de ellas. Y el escudo que hemos visto en la entrada de 1543, este es el mismo. La parte de la izquierda es la parte de Cobos y la de la derecha es de Mendoza, es de su mujer. Si miramos más hacia abajo, podemos ver en un pequeño agujero en la pared el pozo. Sabemos que todos los castillos se construyen encima de agua para extraerla por el tema de guerra. También tengo que decir que este castillo no es público, sino que es privado. Es de los duques de Medinaceli. No sé si lo habrá, aunque tengamos las llaves y hagamos visitas guiadas, pero suele ser privado. Si te fijas en la puerta aquella de madera, en toda esa torre y toda esa muralla, esa es de esta familia. Es decir, no está para habitar, pero dijo, yo quiero, como símbolo de que es nuestro, queremos una parte que donde nadie pueda acceder, ni el propio ayuntamiento. Le pusieron unas escaleras de acceso que antes no existían, por si quieren venir, pero no está para habitar, es algo simbólico. Se le donó al ayuntamiento este castillo durante 100 años, cuando pasen esos 100 años, tiene que devolvérselo a la familia, hay que devolvérselo. Es decir, llevamos unos 31 o 32, cuando pase ese tiempo, se le devuelve nuevamente a la familia. Una concesión, ¿no? Sí, con toda la restauración. Es decir, que es así, no podemos hacer otra cosa. Y antes ya digo que aquí el castillo estaba totalmente en ruinas. Lo tenían los vecinos para meter ganado, maquinaria agrícola, también, junto con la iglesia, en el 36, es decir, era algo que no se le daba importancia a este castillo, hasta que poco a poco, estos últimos años, hemos estado explotando el castillo. Hay gente también del pueblo que se lo ha quedado, pero no le ha sabido sacar provecho, y al ser del pueblo, pues el Sabiote no se conocía. La gente iba de Baeza y se volvía a su ciudad o a su pueblo. Claro. Es decir, que... Y poco a poco, con esta empresa, al tener V de Sabiote y Jaén, también han promocionado Sabiote. Por eso vienen tantos grupos organizados y concertados. No tiene nada que ver. Está igual que estaba, por ejemplo, ese machón de allí con ese arco de arriba, ese estaba, pero claro, estaba como en ruinas, como quedó, pero lo han dejado ya restaurado. Claro, pero era como estaba, así, antes de totalmente ruinas por la invasión de los franceses en 1808. Esta zona, como ves, es totalmente diferente a la zona en la que hemos estado. Fue una ampliación que quiso hacer don Francisco de los Cobos a ese palacio, a este castillo. Vamos a entrar a aquella sala, que es una sala de maquetas. La hizo nueva el ayuntamiento para poner maquetas, por ejemplo, la puerta del Chiringote, está el castillo, parte de la muralla, no está entera, y el Belén, que no tiene nada que ver, y lo que pasa es que lo ponen en Navidad para que la gente que no pueda visitarlo en esa época, que puedan visitarlo posteriormente. No tiene nada que ver, es una pequeña parte de ese Belén, ¿vale? Que era una pequeña puerta de escape, ¿vale? Para que no lo viera el enemigo. Por la parte ¿Cómo has dicho que se llama? Poterna. Poterna. Se le llama. A las puertas que son traseras de estrategia para salir, para que no lo viera el enemigo. Esta zona está abierta a la opinión pública, es decir, no sabemos muy bien lo que podría ser. En el plano del castillo se dicen que fueron mazmorras, pero posteriormente pudieron ser unas cuadras, porque si vemos los pequeños huecos que hay en la pared, ¿vale? Vemos que serían pequeños pesebres, pero cuadras y caballos de servicio, de la zona de servicio. ¿Por qué? Porque aquí hay muy poca luz. Ahora porque tenemos la luz aquí encendida, pero da el foso, estamos en la parte baja, la humedad que hace y también la poca luz para el animal sería para los de servicio, no serían para los caballeros. Los caballeros los tendrán en otra zona que está más acondicionada para el caballo, o simplemente para que con la humedad que hay, la temperatura que hace, para conservar el alimento. Y los pequeños huecos serían pequeñas alacenas para guardar esos alimentos, también se dice. Entonces tiene varias interpretaciones que se le da a este lugar. A este espacio, ¿no? Sí. Por la posición que tiene y tal, porque no hay escrito que diga que podría ser. Ellos dicen que son mazmorras, pero posteriormente pudieron llegar a ser otra cosa más, no simplemente ya no existían mazmorras.
esta sala tendría doble planta. ¿Por qué lo sabemos? Porque los pequeños huecos que vemos allí donde yo estoy señalando era por donde iban las vigas. Esos pequeños huecos salían las vigas y había una segunda planta. La segunda planta me va a decir, es que la segunda planta parece que es más pequeña. Era como un pequeño granero y lo que es allí actualmente una ventana sería la puerta de acceso a este granero. ¿Vale? Ok. Y por ejemplo, sabemos que estamos en la base, los cimientos del castillo por la roca de allí enfrente. Esos son los cimientos del castillo, bastante curioso. Esto es un pasadizo que dicen que allá al fondo no tiene salida, dicen que este pasadizo iba más para allá y que comunicaban con monumentos importantes y se colaban desde aquí, porque hay gente que dice que podría ser un aljibe, pero por las ventanas que tiene no podría ser, y también por la humedad que tiene, pero hay humedad sobre todo porque estamos en la zona, la parte baja del castillo. Se dice que el muro que hay al fondo no existía, sino que lo hicieron posteriormente y solamente lo dejaron como un pasillo para no tener acceso a nada. Es decir, que continuaba, pero lo decidieron tapar con ese muro, que fue posterior. ¿Vale? Simplemente fue para eso. O si fuera una mazmorra, aquí es donde tenían a los presos. Imagínate aquí, cuando hacía fresquito, en invierno aquí te hiela. Como vemos, en este patio han dejado seleccionadas las piezas de columna, de parte de columna, que se han sacado de esas excavaciones de los arqueólogos donde hemos estado, Sí. En el palacio, de ese patio. Estas serían parte de columnas. Como ves, faltan muchísimas piezas, habría muchas más. ¿Qué pasaba? Que había vecinos que decían, yo voy a poner mi fachada de mi casa del siglo XVI y voy a coger esta parte de columna o esta piedra que me hace bien. Entonces construyeron sus casas, el albaicín, con piedra de esta, del castillo. Se colaban y las cogían, por eso faltan tantas. Claro. Pero lo que han podido dejar seleccionado lo han dejado aquí y en el patio donde hemos estado, por la parte de atrás también. Aquí hace fresquito también. Aquí también hace fresquito, toda esta zona hace fresquito. Como ves, aquí ya está más acondicionado para el caballo, ¿no? Más que la otra zona de cuadra. Claro. Hay dos tipos, todavía de hace 2 semanas huele todavía a caballo, de tenerlos aquí durante todos los medievales. En los medievales los visten y los caballistas se visten de caballeros de la Orden de Calatrava para hacer las carreras y aquí los tienen durante todo el fin de semana. Le echan paja y aquí comen, beben, ¿vale? Hay 2 caballerizas, esta que es la más pequeña, ¿por qué? Porque tienen solamente pesebres a un lado. Las caballerizas, como ves, totalmente nuevas, hasta el suelo, que mucha gente también me lo pregunta, están totalmente en ruinas, las tuvieron que levantar para saber que eran caballerizas, ¿vale? Es decir, que por la invasión de los franceses las dejaron totalmente arruinadas. Las tuvieron que levantar y por eso son totalmente nuevas. Lo único que se conserva es el fondo de los pesebres y algunos arcos de esos pesebres. Pero aquí no se aprecia muy bien, mejor la vamos a ver en la otra caballeriza, ¿vale? Es que se aprecia mejor que en esta. Esta no se aprecia tanto. Y en esta se aprecia mejor en la parte de arco que han dejado original. Por ejemplo, si vemos esta, vemos que aquí es lo original de lo nuevo, aquí también hemos quitado lo original de lo nuevo. Y el fondo de los pesebres, como he dicho, son los originales, se ve perfectamente la piedra que tiene en el fondo. Y conforme vayamos avanzando, vamos viendo que los 3 o 4 últimos pesebres, los arcos, son los más originales que tiene la caballeriza. Que no son reconstruidos, no son los... No reconstruidos y se ve perfectamente. Si te das cuenta, sí, son como los más viejos, por decirlo así, y el fondo igual. Algo sí que tiene, por ejemplo, la parte de abajo, pero lo que es el arco, los 3 últimos son los más originales que tiene, que lo han podido dejar. Es decir, lo que han podido dejar lo han dejado, pero muy poco, como se ve. Claro, desde aquí tenían una vista para defenderse, ¿no? Claro, como ves, cuando no había apenas olivos y se ve perfectamente de dónde venían. Se ve la carretera, se ve también las lindes de unos con otros, unos olivos con otros.
Dice que podría ser para peinarse, para hablar simplemente o para coser. Habladera, por eso se llama habladera. Claro, por eso se llama así. Si habéis visto La Águila Roja o algo así, seguramente habéis visto las series estas de... Sí. No sé cómo se llamaba, pero estas antiguas salen estas habladeras con grandes ventanas. Las rejas parece que la original, pero no, la han dejado así como oxidadas para que se viera como era, para que pareciera de la época, pero no.